Buenas tardes, les saludo con el amor del Señor en estos momentos, esperando que cada uno se encuentre bien en sus casas, y damos gracias al Señor por este momento en que vamos a compartir nuevamente la palabra del Señor, y lo vamos a hacer orando. Lo vamos a hacer orando porque el Señor en este momento quiere hablarte a ti como lo ha hecho a mi vida también. Padre amado, en este momento, Señor, que estamos aquí delante de tu presencia, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, aquí con quienes están a mi alrededor. Te doy gracias porque tú has dicho que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estás. Y en este momento, Señor, con la autoridad que viene de tu parte, Señor, de parte tuya, a través del Espíritu Santo, damos comienzo a este estudio bíblico. Padre amado, que la palabra que va a ser entregada pueda caer en corazones sensibles, los cuales la puedan llevar a práctica. Señor, sabemos que en estos tiempos muchas cosas van a comenzar a suceder, muchos ataques van a comenzar a venir a nuestras vidas, pero Señor, nosotros somos más que vencedores contigo. Y en este momento bendigo a cada uno de mis hermanos que está al otro lado de la pantalla. Los bendigo y bendigo a sus familias. Y Señor Jesús, derrama de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Y si alguien que no te conoce va a escuchar esta palabra, Señor, tómalo, abrázalo, que pueda sentir tu amor, tu presencia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor entonces porque podemos compartir nuevamente la palabra de Dios. Nosotros estábamos hablando del quebrantamiento y decíamos que algo debe morir en nosotros, en nuestro interior, para que comience la vida. Pero antes de eso, también yo les comento que muchas veces he escuchado hombres o mujeres, hermanos ahora en Cristo, decir que por qué tuvieron tanto tiempo sin conocer al Señor, por qué no le conocieron antes, por qué tuvieron que vivir tantas dificultades, atravesar tantos problemas, tal vez alcohol, drogas, problemas familiares, tal vez ruinas materiales también. Tal vez perdieron todo, al igual como Job, ¿verdad? Como comentábamos anteriormente. Pero ¿saben? El Señor tiene propósitos y tiene planes. Y aún ahí estaba con usted o con ellos, ¿ya? Tal vez había algo en ti que debía morir antes de que pudieras vivir plenamente en el Señor. Antes de que cualquiera de nosotros, de que tú y yo podamos vivir completamente de la manera que Dios quiere, debemos morir al deseo de controlar nuestras vidas, de nosotros hacer nuestra voluntad, nuestros propios planes y nuestros deseos. Algo tiene que morir para que comience la vida. Y hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Juan 12, 24, el cual dice lo siguiente, y habla acerca de esto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano por sí solo, donde tú lo pongas, va a seguir siendo un grano. Mientras tú no vayas y lo plantes, lo pongas en una tierra y hagas un hoyito y le pongas agüita y le pongas una tierra preparada, no va a pasar nada. Pero cuando tú haces esto, ¿qué va a suceder? El calor, la humedad, la tierra van a hacer que algo comience a ver ahí con este grano, ¿verdad? La capa exterior se va a romper y un pequeño brote va a comenzar a abrirse. Pasa a través de la tierra hasta que con el tiempo traspasa toda la superficie y sale a la luz del sol. Una raíz comienza a crecer hacia abajo, anclando la semilla a la tierra. La semilla en sí ya no es semilla, desaparece, mientras que el tallo comienza a crecer y con el tiempo produce una espiga de trigo o un choclo, y esa espiga de trigo producen decenas de granos, cada uno de los cuales posee la capacidad de crecer convirtiéndose a su vez en una planta. Jesús estaba enseñando que mientras el grano permaneciera solo, o sea, sin que nadie lo plantara o sin que este granito se rompiera, no podía llevar fruto. Y hay una versión en la Biblia acerca de este mismo versículo que dice así. Dice,
y que tendría que caer y morir de la misma manera que muere grano de trigo que cae en el surco. Y el Señor dice, si no muero, añadió Jesús, siempre estaré solo, pero mi muerte producirá muchos granos de trigo en abundante cosecha de vidas nuevas. Qué lindo, ¿cierto? Aquí Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que si Él no moría, muchos tal vez no le iban a conocer. Estaba describiendo lo que iba a suceder más adelante. En tanto que Jesús permaneciera vivo, unas pocas personas podían ser sanadas. Solo unas pocas personas podían ser beneficiadas con sus milagros. Unas pocas personas se volverían a Dios. Pero en el último caso, el mundo seguiría sin recibir el perdón. Para que su vida, se pudiera multiplicar y extender, Jesús tenía que morir. Y ahí lo estaba diciendo claro. Si no muero, añadió, siempre estaré solo, pero mi muerte producirá muchos granos. Jesús tenía que morir. Una vez que hubiera muerto y resucitado, su vida podría multiplicarse millones de veces, como ha sucedido a través de los tiempos, porque vemos que el Evangelio se ha multiplicado a las naciones y también damos gloria a Dios por ello, por cada uno de los hermanos y hermanas que han comprometido sus vidas para llevar el Evangelio a otros lugares. A su tiempo, Él nos llama a cada uno de nosotros a tomar nuestra cruz, muriendo con sacrificio hacia nosotros mismos y entregándonos a su causa, para que podamos vivir. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para Él y de acuerdo con sus propósitos. Jesús continúa ahí en Juan 12, 25, continúa diciendo lo siguiente: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Debemos quebrar nuestro amor hacia nosotros mismos. Ya no amarnos solamente a nosotros, sino que debemos permitir que Dios venga a romper y sacar todo aquello, el orgullo, la vanagloria, todo aquello que está corrompiendo nuestros corazones. Si es que alguna vez vamos a permitir que el amor de Dios nos envuelva y nos llene, debemos permitir que Él quiebre todo aquello y nos transforme por completo. En Mateo 10:39 dice lo siguiente: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Qué lindo es saber que el Señor nos ha dado esa vida. Muchas veces debemos morir al mundo, debemos morir a nuestros propios deseos, pero ¿para qué? Para nuestro bien, porque aquí el Señor eso es lo que nos está diciendo, al igual que en Mateo 16:24, dice así, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Palabra de Dios, ¿verdad? El Señor quiere que renunciemos, que tomemos la cruz del Señor. No es fácil vivir el Evangelio, y menos en estos días, no es fácil, porque vemos que el mundo cada día necesita del Señor, pero no lo sabe. Vive en su mundo, vive en su vida como si nada. Pero en cambio nosotros, los hijos del Señor, sabemos que el Señor nos ha dado palabra, nos ha dado promesas, nos ha dado las indicaciones, la guía que está en la palabra de poder continuar en este tiempo, que por lo demás es el último tiempo que nos queda acá en la tierra. Para los hijos de Dios sabemos que Él viene pronto, nos viene a buscar, y lo importante es que nosotros aprendamos un poco más de Él. Volviendo a lo que estamos hablando, ¿por qué Dios requiere que algo tenga que morir para poder vivir? Es raro, ¿verdad? Las razones solo le pertenecen a su conocimiento. Veamos algo práctico. Tenemos jugo de uva únicamente porque alguien exprimió la uva, ¿verdad? Es así, porque si no estaría ahí en su racimo y sería un racimo de uva.
Tenemos pan porque alguien tuvo que moler cada grano para transformarlos en harina. Por eso tú comes el pan. Por eso tú haces masa, porque esa harina no se hizo sola. Tuvo que algo molerse, algo tuvo que morir para llegar a donde está ahora. Tenemos tú y yo vida plena, productiva, una vida útil, únicamente porque Dios ha molido nuestra voluntad. Eso es lo que debemos dejar que muera en nosotros, nuestra voluntad. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. Y por eso cada día al levantarnos debemos de renunciar a nuestros propios deseos. Dios desea diseñar nuestro futuro. A través de los años vemos que muchas veces vemos a los jóvenes que les cuesta mucho someterse al Señor y le echamos la culpa a los jóvenes que ellos hacen lo que quieren, pero saben, también hay adultos que no quieren o les cuesta someter su vida al Señor. Y es difícil, ¿verdad? De repente conversar con aquellos. Es difícil llevarles el plan de salvación. Tal vez es difícil hablarle a tu familia que está a tu lado porque tú dices, oye, este hombre, esta mujer, este joven es tan duro. Pero déjale ese trabajo al Señor. Muchos ven el futuro lleno de oportunidades ilimitadas. Y eso los jóvenes, en realidad, ahí es la mayoría, que ven como que el mundo no se fuera a acabar. El enemigo a muchos los engaña haciéndole pensar que el futuro no puede ser bueno si no tienen determinadas relaciones, si no tienen determinados conocimientos o si no se juntan con tal o cual persona en su momento, y les pone todo de manera muy atractiva. Y eso, ya sea para los niños, jóvenes o adultos, funciona de la misma manera. El enemigo sabe dónde atacar, sabe dónde ir, sabe dónde molestar. Muchos comienzan a perseguir lo que el enemigo les presenta como ideal de vida. Por supuesto, sus planes nunca van a ser y van a incluir a Dios. Y esto se convierte en afán, en un afán que lamentablemente lleva al pecado muchas veces. Cuando una persona se afana por algo, se preocupa muy poco del daño que pueda ocasionar a los demás o a su propia persona o a su propia alma. Porque hay muchos que se afanan viviendo en la vida secular, se afanan en el trabajo, dejan de lado a la familia, se afanan tal vez en una empresa y dejan de lado la relación familiar con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y eso sucede. Tal vez en este tiempo el afán de la gente es tratar de buscar otras cosas, en el sentido de hacer otros negocios, tener otros planes, porque hay que tener, ahora estoy hablando de este momento, algo que comer. Hermano, hermana, te digo que los afanes muchas veces nos van a producir más dolores de cabeza. En cambio, el Señor quiere que hagamos su voluntad y Él nos va a diseñar el plan perfecto. El afán es ambición pura. Y esto se convierte muchas veces, o la mayoría de las veces, hermanos, en ataduras. Ataduras que muchas veces son muy difíciles de romper, de desatar. No está mal que te gusten determinadas cosas, no está mal darte gusto, no está mal tener. Lo que está mal es solamente vivir para aquello. No está mal poseer. Solamente que debemos vivir para Dios y no vivir para alcanzar solamente las cosas materiales, que lamentablemente nos conducen muchas veces a dolores de cabeza. Lo malo es sustituir una relación con Dios por la adquisición de cosas, de relaciones o de logros. Muchos se olvidan de que Dios lo ha puesto en el lugar donde está. Muchos se olvidan de que Dios les ha dado todo lo que tienen. Muchas veces se olvidan de que Dios en su misericordia ha llenado tu mesa, te ha vestido de pies a cabeza. Y te olvidas de Dios. Tal vez por mucho tiempo tuviste peticiones de que el Señor te diera un trabajo y el Señor te lo dio y te olvidaste. Tal vez ahora tú dices, bueno, no podemos congregarnos, pero cuando podías hacerlo, ¿lo hacíamos? ¿Íbamos? ¿Nos congregábamos? Esa es una pregunta para que tú desarrolles en intimidad con el Señor. En Mateo 6:31 al 33 dice así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos también. Lo ha hecho siempre. Yo creo que esta no es palabra nueva para ninguno de nosotros, pero el Señor quiere hoy recordarnos que Él es quien nos sustenta. ¿Cuándo? Cuando decidimos ponerlo a Él en primer lugar. Dios sabe lo que necesitas, lo que es mejor para ti y la cantidad justa en que tú también lo necesitas. Lo cierto es que podemos vivir con muy poco. Tal vez ahora estamos viviendo con muy poco, o algunos tal vez con casi nada. Pero de ninguna manera podemos vivir plenamente si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Dios desea determinar nuestras metas. ¿Está mal establecerse metas? No, no es malo, por el contrario. Yo aprendí hace muchos años, tal vez cuando era niña, que mi padre tenía una agenda, y ahora me viene a la memoria una agenda, en esos años era negrita, chiquitita, miré hacia el lado porque está mi hermana acá, me recordaba que él hacía una agenda todos los años, y es algo que yo no he hecho, y ahora esto me hace reflexionar para mí misma, no lo tengo ni siquiera escrito acá, que es bueno establecerse metas, pero él siempre le consultaba al Señor. Siempre, siempre. No está mal establecerlas, pero está bueno fijarlas preguntándole a Dios. Lo malo está cuando tú haces los planes a tontas y a locas. Yo quiero, yo puedo, yo acá. No, pregúntale al Señor. Conversa con el Señor. Siéntate a conversar con Él. Ten un momento de comunicación con el Padre. Él está presente siempre. Fija tus metas con la ayuda de Dios. Tal vez durante el año no se van a cumplir todas. Mi papá las tiqueaba. Y el Señor era tan bueno con él que casi siempre eran todas las que le cumplía. Espero que algún día también tú puedas hacerlo. Y yo igual, ¿verdad? Pero preguntándole a Dios. Y cuando haya alguna por ahí que no se cumplió, no te enojes, no te desesperes. Gracias, Señor, por algo será. O tal vez durante el año te fijaste algunas, pero la mitad solamente. Bueno, ¿sabes qué? Dios sabe lo que es bueno para ti y para mí. Siempre debemos enfocar nuestras metas con sincera oración, o sea, con una conversación genuina con el Padre, preguntándole, ¿qué es lo que tú deseas, Dios, que yo haga, que yo diga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo sea? Eso es lo que debemos hacer. Esa es la comunicación que debemos tener con el Padre. Nuestra oración debería ser la misma oración que hizo Jesús ahí en Mateo 26, 39. A ver, 26, 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando él iba a ser crucificado, tal vez Jesús en su humildad le decía, Señor, tal vez no quiero, tal vez no deseo, pero Padre, haz tu voluntad en mi vida. Es lo que Jesús le dijo al Padre. Y muchas veces nosotros no queremos doblegar nuestra voluntad. Y el Señor fue tan humilde y nosotros debemos tratar de ser como Él. Aquí yo tengo otra versión que dice, se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga lo que yo quiera, Señor. Hermanos, hermanas, es tiempo de que nosotros dobleguemos nuestro orgullo, nuestra vanidad, que podamos realmente ser hombres y mujeres capaces de pedir la voluntad de Dios. Pero muchas veces oramos y diciendo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y cuando el Señor hace la voluntad en nuestras vidas, no nos gusta muchas veces. Que el Señor nos ayude y nos enseñe a aceptarla también. Somos hechuras de Cristo. Él nos hizo, Él nos formó, a ti y a mí. ¿Quién es el responsable de tus logros? ¿Eres tú acaso? ¿Es tu título profesional? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus manos? No. ¿Piensas que eres tú el responsable o estás descansando en Dios para que Él viva su vida a través tuyo?
y así poder usarte en sus propósitos. La persona que es sabia enfrenta la realidad de que Dios merece y exige el derecho y el control de todo lo que somos. Todo lo que somos. Dios es nuestro dueño. Si Él nos hizo, somos sus hijos, su hechura, acabo de decir, ¿verdad? De Él. La Biblia nos dice que una vez que tú y yo reconocemos a Jesucristo como Salvador, ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos y no gobernamos nuestras vidas, ni determinamos nuestro futuro. ¿Por qué? Porque somos parte del Señor, de su cuerpo. Ahí en Efesios 2, versículo 8 al 10, dice así: es por su gracia, mediante la fe en Cristo, que son ustedes salvos, y no por nada que hayan hecho. La salvación es un don de Dios, o sea, un regalo del Padre, y no se obtiene haciendo el bien, porque si así fuera tendríamos de qué gloriarnos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que de antemano dispuso que realizáramos. Somos hechura suya. Aquí nos está diciendo que fuimos creados para realizar las obras que el Señor nos mande a hacer, no por las nuestras, porque nosotros nada somos y sin Él nada somos. Como tú no ganaste y como yo no gané mi propia salvación, porque dijimos que es por gracia, ¿verdad? Y es un don, un regalo, tampoco somos responsables de alcanzar nuestra propia gloria en la vida. O sea, nosotros no nos llevamos los galardones, se los lleva el Señor, porque nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Tú y yo somos hechura divina desde el comienzo hasta el final. El Señor es el autor y consumador de nuestra vida, ¿verdad? Dice que he puesto los ojos en Él, el autor y el consumador de la fe. Eso está en Hebreos 12:2 para que lo puedan buscar después en su casa tranquilamente. Mientras sigamos insistiendo en escribir nuestra propia historia, Él no podrá escribir su voluntad viva en nuestro corazón. Mientras sigamos insistiendo nosotros con nuestras fuerzas en abrir nuestro propio camino, en hacer lo que nosotros queramos, Él no podrá guiarnos por sus sendas de justicia. Mientras sigamos nosotros insistiendo en vivir nuestra vida de acuerdo con los deseos propios, Él no podrá impartirnos sus deseos, ni podrá guiarnos hacia su integridad y hacia sus bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras sigamos sintiendo que tenemos el control de nuestro destino, no podremos experimentar cabalmente el destino que Dios tiene para ti y para mí. Somos hechura suya. Cuando actuamos de otra manera, estamos abriendo una brecha en nuestra relación de confianza con Dios y estamos negándonos a someter nuestra vida completamente a Él. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a fijar nuestros ojos en Él, a hacer la voluntad de Dios, a pedir guía al Señor. Tal vez tú estás recién caminando en las cosas del Señor y hay cosas que no entiendes. Bueno, ora, busca del Señor. Tal vez tú llevas muchos años y para ti esto no es nada nuevo. Bueno, ora y da gracias al Padre por la palabra que el Señor ha permitido que escuches. Pero lo más importante es que tú y yo hoy, donde sea que estés escuchando este mensaje, esta pequeña porción de la palabra, podamos reconocer que somos hechura del Señor, que Él nos formó con un propósito. Y mientras nosotros no quebrantemos nuestro orgullo, nuestro yo, vamos a estar ahí. Y el Señor quiere que seamos plenos, que tengamos una vida plena, especialmente en este tiempo donde estamos como hijos de Dios teniendo tiempo, la palabra lo dice, teniendo un tiempo con el Señor, que podamos escudriñar la Escritura y que lo más importante, que podamos examinarnos nosotros. ¿Dónde estamos fallando si es que lo estamos haciendo? ¿Dónde estamos tal vez omitiendo algo? El Señor nos ha dado la palabra. Nosotros solamente estamos aquí en un camino donde Él nos guía. Todas las metas que te forjaste tal vez al inicio del año, las que hiciste por tu cuenta, anda y deséchalas. Y comienza metas nuevas con el Señor, tomada de la mano del Señor. Tal vez tú dices, pero es que cómo está el mundo, todo lo que está sucediendo, bueno, pídele al Señor que se haga su voluntad. Y vuelvo a decir, bendice
a tu familia, bendice al que está a tu lado. No hagamos las cosas por las nuestras. Pongamos los ojos en el Señor. Dejemos que Él guíe nuestra vida. Dejemos que Él quebrante nuestro corazón, nuestro yo. Que Él saque toda atadura, toda cadena, todo estorbo que pueda haber y no nos deja crecer. Dejemos que el Señor obre. Y oremos como el Señor dijo, Señor, si tú puedes que esto no suceda, estoy diciéndolo tal vez parafraseadamente, que no suceda. Pero si tiene que pasar, aquí estoy. Tal vez vas a tener que sufrir por causa del Evangelio. Y tal vez todos vamos a tener que sufrir por causa del Evangelio. Bueno, el Señor nos va a dar el valor, nos va a dar la autoridad, nos va a dar la serenidad, nos va a dar la paz. Tal vez tú dices, pero bueno, si el Señor es bueno, tal vez nos va a apartar. No lo sé. Solo sé que yo quiero agradar al Padre, no al hombre ni a la mujer. Así que esta es la palabra que yo tenía hoy para compartir con ustedes. Si el Señor lo permite, la próxima semana subiremos otro tema con respecto a lo mismo, tal vez otra palabra. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude a mí también y sometámonos completamente a Él. Recordemos que sin Él nada somos. Con Él todo lo podemos hacer. Él nos lleva a lugares insospechados, inesperados muchas veces. Nosotros no escribimos nuestra historia, la escribe el Señor. Tú puedes estar pasando momentos difíciles ahora y tal vez a raíz de eso puede venir una tremenda bendición para tu vida. Dejemos que Él sea nuestra guía, nuestro Todopoderoso está contigo en estos momentos. Así que toma esta palabra que va de parte del Señor con mucho amor. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos habla en distintas maneras. Así que el Señor te bendiga. Amén.